Hola, bienvenidos a este programa Conociendo a Dios. Soy el pastor Diego Alzate, pastor general de la iglesia Conociendo a Cristo. Y quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Sabes quién es Dios? ¿Te has preguntado tal vez muchas veces dónde está Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Dios existe? ¿Es una mitología? ¿Es una leyenda? ¿Dios es real? ¿Dios es una persona? ¿Es un espíritu? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su casa? ¿En dónde habita? ¿Qué come Dios? Tal vez te has hecho alguna vez alguna de esas preguntas. Y hoy queremos empezar este tiempo para poder identificar realmente ¿quién es Dios? Por esa razón, quiero que hoy me permitas llegar a tu casa, llegar a tu cuarto, llegar allí desde tu celular, tal vez desde tu televisor, para contarte un poco quién es Dios. ¿Te gustaría conocer a Dios? ¿Es Dios un hombre o un ser con barba, con un bastón? ¿Es un anciano? ¿Es Dios una energía? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, lo primero que hoy vamos a aprender es que para poder conocer a Dios tenemos que ir a lo que Él escribió. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Pablo, el Dios del discípulo Juan, el Dios de Mateo. Bueno, ese es el Dios al que queremos que tú conozcas, porque fuera de Él no hay más dioses. Solo hay un solo Dios sobre toda la tierra, sobre toda la creación y sobre todo lo que existe, aún lo que se ve y lo que no se ve. Y por esa razón tenemos que ir al libro que Él nos dio, la Biblia, la expresión del pensamiento de Dios. Es aquí, en esta Biblia, que realmente se llama Biblión, porque es un compendio de 66 libros inspirados en el Espíritu Santo con 40 hombres que en un lapso de 1500 años plasmaron en ella las palabras que el Espíritu Santo les colocaba para que escribiesen y que esa palabra quedara escrita de tal manera que el día de mañana todas las generaciones pudieran venir a esta palabra para poder conocer quién es Dios. Te hago una pregunta. ¿Has escuchado la voz de Dios? Bueno, realmente muy pocos o casi nadie ha escuchado audiblemente la voz de Dios. Dios no habla por medio de intermediarios. Dios no habla por medio de otras cosas que no pueda hacer Él directamente con tu vida. Y es por esa razón que nuestro objetivo en este programa, Conociendo a Dios, es tratar de resolver todas esas preguntas que tú te has hecho en toda tu vida de quién es Dios, por qué es Dios, dónde está Dios, qué hace Dios y cómo trabaja Dios o cómo piensa Dios. Y para ello quiero leerte el Salmo capítulo
8, donde dice el versículo 3: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice el salmista David cuando pastoreaba las ovejas en el desierto. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En las noches, cuando David estaba descansando del pastoreo de las ovejas, mientras estaban descansando allí en el rebaño, David encendía su hoguera y miraba a los cielos, a todos esos planetas, estrellas y a esa grandeza que tú y yo hemos visto también. Y él se hacía estas preguntas. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué es lo primero que hacía David, el rey David, aquí como pastor? Era reconocer que todo lo creado fue creado por Dios. Todo cuanto tú ves, y aún las leyes de la naturaleza que no ves, todo fue creado por Dios en su tiempo. Pero ¿para qué Dios creó todo esto? Cuando tú ves el mundo, cuando ves las noticias, cuando ves lo que está pasando, ¿crees que las cosas están mejorando o empeorando? Porque tenemos tecnología, tenemos celulares, tenemos comunicaciones, tenemos cantidades de cosas que el hombre ha descubierto, inventado, transformado, y ha cogido toda esa materia prima y la ha hecho casi que una materia viva de comunicación, de tecnología, aún en la comida. Entonces, ¿dónde estaba Dios cuando estaba haciendo todo esto? El salmista David reconoce que es Dios quien creó todas las cosas. Pero él hace una pregunta importante a Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Somos tan insignificantes como un grano de arena en el desierto, pero somos tan importantes para Él que aún Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces, hoy hay muchas preguntas que nos hacemos con respecto a Dios. Creemos que Dios es una religión. Igualmente los hindúes, los indios de la India, tienen más de 30 millones de dioses. Los árabes tienen a un dios, Alá. Y en cada religión normalmente siempre tienen dioses. Es más, el Imperio Romano tenía cantidades de dioses. Egipto tenía muchos dioses. Pero todos estos dioses con D minúscula no tienen nada que ver con el Dios Todopoderoso. Porque el nombre de Dios en la Biblia, por supuesto, es el yo soy, el que soy. El gran yo soy. Los judíos lo llaman Hashem, que significa el Dios sin nombre. Pero hay más de 22 nombres con los que se conocen a Dios en la Biblia. ¿Y por qué tantos nombres? Por su personalidad, por su carácter.
Entonces, lo primero que debemos aprender es que Dios es un ser personal. Solo hay un Dios que es eterno. Solo hay un Dios que es todopoderoso. Solo hay un Dios que es omnipresente y omnisciente. Solo hay un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Pero, ¿para qué entonces Dios creó todo esto tan hermoso que tú ves? ¿Cuántos tipos de animales? ¿Cuántos tipos de plantas? ¿Cuántos tipos de frutas? Y aún cada persona que está en esta creación, en la tierra, en estos miles de años que han pasado, más de 6.000 años realmente donde el hombre ha estado en la tierra, bueno, aún tú para Dios eres único. Así como Dios es único, Dios te hizo a ti y a mí únicos. Es más, nos colocó una huella en este cuerpo, una huella física que nadie más sobre la tierra, nunca en todos los años, ha existido esta huella y es solamente tuya. Así que tú eres único para Dios. Y así como físicamente colocó una huella en nosotros para identificarnos, espiritualmente dentro de nosotros hay algo llamado el alma. El alma es donde está la mente para pensar, la voluntad para decidir y las emociones para sentir. Así que, si Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, entonces tendríamos que mirar cómo es Dios. Dios tiene un cuerpo, Dios camina, Dios se ríe, Dios toma decisiones. Bueno, imagínese por un momento en esto. Cuando usted manda a alguien a hacer una casa, cuando usted le dice a un arquitecto, por favor, hágame una casa, ¿qué es lo primero que hace el arquitecto? Bueno, el arquitecto lo que hace es que empieza a pensar cómo puede hacer con planos una casa de 2 pisos, puertas, ventanas, etcétera, y empieza a diseñar en un plano todo lo que su mente le está mostrando de cómo podría ser esa casa. Asimismo Dios plasmó el universo, pensó el universo, ordenó mentalmente el universo. Y cuando lo vio en su mente y en sus planos terminado, le gustó, se sintió bien, le satisfizo lo que hizo y vio que era perfecto. Entonces dio la orden, dijo, sean las plantas, sean los planetas. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, sepárense las aguas. Dios dijo, produzca la tierra, animales, etcétera. Entonces todo aparecía cuando Dios daba una orden. Así que Dios tiene mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. Eso significa que Dios es una persona, es un ser personal que vive en todo lo creado. Me explico. ¿Qué es más grande, la creación o Dios? Bueno, Dios es más grande que la creación. Por lo tanto, la creación está en Dios. Todo lo creado, aún todos nosotros, todos estamos en Dios, porque fuera de Dios nada puede existir. No hay nada. No hay vacíos afuera. Dios creó los cielos y también la tierra. Entonces, esto me hace entender que la creación que tú y yo vemos cada día es una creación tan perfecta, es una creación tan bien elaborada. Cuando miramos nuestro cuerpo, nuestra manera en que trabaja, es tan maravilloso que podemos ver que ese creador, ese ser personal que creó los cielos y la tierra, tiene que ser un ser
súper inteligente. Un ser súper inteligente y sabio. Un ser con todo el conocimiento para poder plasmar y llevar a la práctica todo lo que había pensado. Así que Dios, mi querido amigo y hermano, tiene alma, porque así como tú y yo tenemos cuerpo, en este cuerpo tenemos alma, y en esta alma también está nuestro espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, sopló de su espíritu, porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero lo bonito de todo esto es que, ¿para qué creó Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de hacer al hombre, de hacer los animales, de hacer las plantas? ¿Acaso Dios tenía sed? ¿Por eso hizo tanta agua en la tierra? ¿O tal vez Dios estaba solo y se sentía solo, entonces hizo los hombres y los ángeles para estar acompañados y no sentirse solito? ¿O usted cree que, por ejemplo, Dios eh, colocó el sol para asolearse, para sentir calorcito cuando sentía frío? Bueno, Dios no depende de su creación. La creación depende de Dios. Siempre nos han hablado de Dios como si fuera una energía. Pero una energía, mi querido y apreciado amigo, no se entristece, no se jacta, eh, no ama. Una energía, cuando se conecta un aparato eléctrico en el toma de la energía, usted no ve la energía, pero está ahí, ¿cierto? Y usted conecta el aparato eléctrico y él funciona, y con energía, pero usted no ve la energía. Entonces, ¿Dios es una energía? No, Dios es espíritu. Y Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Devolvamos un poquito entonces para comprender entonces quién es Dios, cómo es Dios. Y la pregunta que les decía, ¿para qué creó Dios toda esta creación? Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que inspira el pensamiento de Dios. ¿Qué es la Biblia? La expresión del pensamiento de Dios. Así que la Biblia no es un manual de vida, no es un libro de ley, no es para tener un estilo de vida o para obedecer cada palabra que está escrita acá. No. Dios es el autor de la Biblia y utilizó hombres para que, inspirados por el Espíritu Santo, escribiesen todos sus pensamientos, y desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Biblia habla de ese ser personal, de Dios, del gran yo soy, del yo soy el que soy. ¿Y por qué Dios tiene que hablar de él? Porque tú no lo has visto, tú no lo has oído, tú no lo has sentido, tú no lo has visto comer, porque Dios es espíritu. ¿Y cómo es el espíritu de Dios? Bueno, Dios no tiene que viajar de un día para otro, no tiene que desplazarse, no está en el cielo, ni tiene que bajar a la tierra. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Y por eso esta serie que tenemos de Conociendo a Dios es donde vamos a escudriñar quién es ese Dios y para qué fue que hizo todas estas cosas. Miremos entonces, primero que todo, el propósito de Dios al crear todo lo creado. Dios no necesitaba nada de lo creado. No necesitaba agua, no necesitaba energía, no necesitaba luz, no necesitaba animales, no necesitaba hombres, no necesitaba ángeles, no necesita absolutamente nada, ni tampoco necesita que lo adoren. Él sencillamente diseñó un propósito. En medio de toda esa creación, Dios decidió por su propia voluntad que iba a crear los cielos y la tierra con un propósito: colocar allí al ser humano. ¿Por qué?
porque Él quiso. Así que tú no naciste por casualidad, tú no naciste del chango, ni del mono, ni del chimpancé, tú no vienes del pescado, ni el cavernícola, no, tú vienes de una genealogía que es totalmente diferente a la de los animales, que no es por una explosión de evolución ni por un Big Bang, sino que Dios te hizo y te colocó en ese tiempo y ha venido con el hombre desde hace más de 6.000 años, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, como lo dice la palabra de Dios, para con un propósito especial. Y el propósito que Dios decidió tener en sí mismo al crear los cielos y la tierra está en toda la palabra de Dios. Lo primero que podemos ver es en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Lo primero que vemos acá es de que Dios se estaba paseando por el huerto. Cuando usted pasea es porque está disfrutando de un viaje, porque está disfrutando de la panorámica del sitio donde está o quiere ir. Así Dios entonces dice que se paseaba en el huerto a al aire del día. ¿Y por qué se paseaba? Porque Dios estaba en el huerto del Edén hablando con Adán y con Eva. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, cuando Dios los creó con mente, con voluntad y con emociones, a su imagen y semejanza. Porque ¿qué es la imagen y semejanza? Bueno, Génesis 1:26 me dice que la palabra explica que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen? Bueno, es el reflejo de Dios. ¿Qué era el reflejo? Bueno, las características de la personalidad de Dios. Así que Adán podía mostrar con él la imagen de Dios. Porque Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. Pero Dios colocó en él la mente, la voluntad y las emociones. Eso es y de lo que está constituida el alma. Por eso en Génesis 2:7 dice que cuando Dios hizo al hombre, tomó polvo de la tierra y de ese polvo hizo un muñeco y sopló sobre él aliento de vida, espíritu de vida. Y ese polvo, ese muñeco, tuvo vida. Así que lo que le da vida a esta carne es el Espíritu de Dios que está en ti, así tú no creas en Dios, porque ese fue el propósito de Dios. Entonces, cuando Él crea al ser humano y le da mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir, es la semejanza. Mientras que la imagen era para que aprendiera a depender de Dios y transmitiera y mostrara por medio de la imagen de Adán quién era Dios. Así que cuando Adán caminaba sobre la tierra, lo que estaba caminando era la personalidad de Dios, su carácter, su forma de pensar, su mente, su voluntad y sus emociones. Adán no era un muñeco, no era un títere, no era un robot, no. Él podía pensar por sí mismo, amar por sí mismo y tomar decisiones por sí mismo. Pero para que él tomara buenas decisiones y amara correctamente y pensara correctamente, Dios le enseñaba cada día porque el propósito de Dios al crear el ser humano era habitar juntamente con él. Por eso en Génesis 3:8 dice que Dios se paseaba por el huerto, o sea, caminaba en medio de su creación. Y aunque el hombre le falló, y aunque el hombre y la mujer pecaron, si leemos Éxodo capítulo 29, versículo 43, cuando el pueblo de Israel estaba reunido en el desierto, cuando habían salido ya de Egipto, dice Dios a Moisés, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria.
Está hablando del tabernáculo que Dios le mandó hacer a Moisés en el desierto donde Dios iba a habitar. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Mire lo que es el 44. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dos veces ya donde Dios dice habitaré en medio de ellos. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Vemos entonces acá que el propósito de Dios al crear los cielos y la tierra era porque iba a colocar al ser humano en la tierra. Y lo que quería Dios y lo que ha querido y siempre va a hacer es que su propósito eterno consiste en que Él quiere habitar en medio del ser humano. Ese ha sido su propósito. Para eso creó al ser humano. Para eso te creó a ti. Nosotros no nacimos porque quisimos. Realmente Dios nos dio vida. Y cuando nos trajo a estas generaciones a vivir, Él espera, anhela de nosotros, que nosotros le conozcamos para que podamos entender la verdad. Y cuando tú entiendes la verdad, entonces serás libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de todo lo que el hombre ha diseñado que va en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué lo permite entonces Dios? ¿Por qué Dios permite personas malas? ¿Por qué Dios permite que hayan asesinatos, secuestros, etcétera? ¿Sabe? Muchas veces le echamos a Dios la culpa de todas estas cosas. Y si Dios existe, ¿por qué no? ¿Por qué dejó que una niña fuera violada? Porque desconocemos la historia. Como no conocemos la historia del principio, entonces fácilmente juzgamos a Dios sin conocerlo. Cuando tú lees un libro, ¿por dónde lo empiezas a leer? Por el principio. Si es una novela, con más veras. ¿Por qué? Porque si lo lees desde la mitad, que lo puedes hacer, posiblemente vas a leer, pero vas a entender a media la historia. Porque no vas a saber por qué los personajes les está pasando lo que les está pasando. Porque no conoces la historia desde el principio. Entonces, para poder abarcar el porqué de las cosas, qué es lo que está pasando en el mundo y por qué las guerras, las luchas, la maldad tan impresionante, y no miramos la bondad de Dios, la mansedumbre, la humildad y la misericordia de Él, es porque estamos tan atiborrados de la maldad del mundo que ahora quedamos esclavos como el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclava, cuando no tenían que estar esclavos. Entonces vemos acá que el propósito de Dios desde el principio, antes de que Adán y Eva pecaran, era habitar en medio del ser humano. Y aunque Adán y Eva pecaron, vemos acá ya con el pueblo de Israel en el desierto, cuando ya salen de Egipto, que Dios le dice a Moisés que va a santificar a sus hijos y que habitará en medio de ellos, porque dice que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y vamos a ver si el propósito de Dios cambia. Si leemos entonces en el Nuevo Testamento, 1400 años después, en el 2 de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, o sea, nosotros ahí, dicen, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no tocáis lo inmundo,
y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Vemos que cuando ya se cumplió la promesa del libertador en Jesús, quien vino a pagar el precio por nuestros pecados para poder relacionarnos nuevamente con Dios, entonces, después de que se ha redimido ya al ser humano, aquellos que han creído en la obra de Jesucristo, dice acá Pablo en 2 de Corintios, y vuelve y toma el mismo escrito que había desde la antigüedad en Levítico 26, en Ezequiel 37, Isaías 52, donde dice que y Él habitará en ellos. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, el templo no era un tabernáculo en el desierto como Moisés lo enseñó, sino que ahora en el Nuevo Testamento el tabernáculo somos tú y yo. Ahora entonces Él quiere habitar en nosotros. Ahora somos templos del Espíritu Santo por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, cuando creemos la obra de Jesús y cómo nos redimió por el pecado. Y si vamos entonces al libro de Apocalipsis, cuando ya han pasado todos los juicios de Dios, todo lo que viene al ser humano, la gran tribulación, todo lo que va a pasar en la tierra, en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, ya cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra, porque los cielos, tierra cambiarán, Dios transformará todo y habrán pasado ya 7 años de la gran tribulación, que es lo que viene para el mundo. Dice el Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí, ya al final del Apocalipsis, en la visión del apóstol Juan, él puede ver que Dios mismo desciende, su santidad desciende, su tabernáculo santo, puro y perfecto del tercer cielo desciende a la tierra y dice, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy queremos compartirte? ¿Para qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Para qué colocó al ser humano allí? Porque Dios quiere habitar en medio de sus hijos. Dios tiene el propósito definido de que va a vivir eternamente con sus hijos. ¿Por qué? Porque les quiere dar el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que Él tiene para que el hombre viva eternamente con Dios. Dios decidió ese propósito. Colocó toda esa sabiduría, ese conocimiento y ese entendimiento, esa inteligencia en alguien que pudiéramos ver, palpar, oír, el cual es su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra, Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Y la palabra de Dios habla de que la luz es conocimiento, mientras que las tinieblas son ignorancia. Ahora, ¿en dónde has estado viviendo? ¿En la ignorancia de la religión? ¿O ya has estado caminando en el conocimiento y la luz? Porque la luz es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, todo su propósito, que Él quiere que tú y yo lo comprendamos, para que entiendas que ya tú, primero, eres eterno. Escucha, tú no tienes varias vidas, tú no tienes varias reencarnaciones. Eso lo enseñan las religiones, pero el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo. Si bien el cristianismo nace de un judío llamado Jesús, que era judío, que era
de la línea judaica, del Antiguo Testamento, de las leyes de la Torá. Cristo Jesús, cuando viene a la tierra, viene a decir: yo soy la promesa que Dios dio de Génesis 3:15. Yo soy ese que va a vencer el pecado y la muerte, para que ahora ustedes puedan tener nuevamente una relación con Dios personal y puedan recibir de Él su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, para que aprendan a vivir prudentemente, sabiamente sobre la tierra, mientras Él viene en su tabernáculo santo, en ese trono celestial, para descender a la tierra en la Nueva Jerusalén y habitar eternamente con el hombre. Así que en esta línea del propósito de Dios, desde el principio, Dios no ha cambiado, y al final va a ser exactamente lo mismo, porque Dios no cambia, es inmutable. Pero el ser humano arrancó con Él, Dios lo crea, pero Él cayó. ¿En qué? En el pecado, en no creerle a Dios lo que Él decía. Por lo tanto, quedó separado de Dios, quedó sin la posibilidad de volver a experimentar esa relación con Él. Por lo tanto, la única manera de que el hombre podía volver nuevamente a la relación con Dios era que alguien pagara el precio por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Por eso Jesús vino. Y cuando Dios mismo se manifestó en el Hijo de Dios, en Jesucristo, entonces Él va y hace la voluntad de Dios para poder morir por el pecado del mundo y comprar con su sangre y redimirnos a nosotros de la maldad, del pecado, y ahora poder otra vez tener una relación con Dios y poder empezar a caminar para prepararnos para la vida eterna que Dios ya había determinado desde que hizo y desde que creó el ser humano y la creación completa. Así que el centro de la creación es el hombre. Sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo creado para colocárselo al hombre para poder vivir eternamente. Y de esa manera el Dios eterno habitaría eternamente con ese ser humano para siempre, porque Dios se propuso en Él mismo darse a conocer su sabiduría, su conocimiento y su inteligencia para que el hombre pudiera vivir eternamente y con la relación correcta con el Dios Todopoderoso. Ese es Dios. Y queremos compartirte también algunos versículos que nos hablan precisamente sobre cómo es y dónde es que está Dios. Y la gran pregunta para terminar: ¿quién creó a Dios? Bueno, leamos el Salmo 90 en el versículo 2, porque la misma palabra de Dios nos dice quién es Él. Por eso te digo que, ¿qué es la palabra de Dios? Dice Jeremías 9, 23 y 24, sobre todo el 24. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ahora con todo lo que le pasó al hombre y con la caída y el estar separado de Dios y todo esto? Pues que le conozcamos nuevamente, porque perdimos ese hilo de conocimiento debido al pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y el Salmo 90, en el versículo 2, dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto nos dice y nos habla de que Dios no nació. Dios ha sido eterno por la eternidad. No nació ni va a tener fin. Pero en medio de esa eternidad de Dios, por aquí Dios decidió crear los cielos y la tierra para colocárselas al hombre y que el hombre señorease sobre el agua, sobre el mar, sobre el aire,
Todo ello se lo entregó Dios al hombre para que gobierne con sabiduría, con inteligencia y conocimiento todo eso que Dios le entregó. Pero para el hombre hacerlo bien depende de su creador. Eso fue precisamente el daño que se le hizo a Adán y a Eva. Al pecar ellos quedaron separados de Dios y ya no podían entender a Dios, ya no podían amar a Dios y ya no podían hacer y tomar decisiones correctas basadas en el pensamiento de Dios. Por eso es que suceden las cosas que pasan sobre la tierra. ¿Qué le pasa al ser humano? Está separado de Dios. Por esta razón, hoy nosotros sufrimos las consecuencias de eso que pasó hace más de 6000 años con Adán y Eva. No es que estemos cargando el pecado original, estamos cargando la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Es lo que pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice que por un hombre, o sea por Adán, entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es primero, el pecado o la separación? Bueno, en Adán primero fue el pecado y la consecuencia fue la muerte. ¿Y la muerte qué es? Separación. Por lo tanto, lo que vivimos cada día nosotros es porque nacimos separados de Dios, aunque no nacimos pecadores. Pero por estar separados de Dios, cada día cometemos errores y volvemos y pecamos y entonces quedamos alejados de la santidad de Dios. Pero el propósito de Dios, mi querido amigo, no ha cambiado. El propósito es el mismo y Él llevará a cabo su plan que se propuso desde el principio, porque Dios no cambia, es inmutable, pero está esperando que tú y yo volvamos a entender por qué razón era que el Hijo de Dios, Jesús, tenía que venir al mundo, para que esa relación y ese propósito de Dios pudiese llevarse a cabo para el hombre, porque Dios lo va a cumplir con el hombre o sin el hombre. Pero como Dios es fiel a su palabra y ha prometido al hombre darle la creación, entonces Dios siempre va a esperar que el hombre se redime por medio de su Hijo Jesús. Pero eso tiene un tiempo de gracia. Por eso en este momento vivimos el tiempo de gracia, porque va a llegar un momento donde ya no habrá oportunidad de participar de ese reino celestial y vivir para siempre con la vida eterna que Él nos promete. Este es el primer programa, la primera parte de esto que hemos catalogado como uno de los temas más importantes. ¿Quién es Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dios nació? No, Él es eterno, sin principio ni sin fin. Así que por más que nosotros nos rebotemos, seamos rebeldes, hagamos lo que queramos, hagamos lo bueno o lo malo, todos tendremos que compadecer el día de nuestra muerte delante de Él. Es real. Escucha, es real. En el momento en que tu cuerpo muera, tu alma saldrá de tu cuerpo. Y esa alma será tomada por los ángeles. Para eso Dios los creó. Y esos ángeles llevarán tu alma delante del trono de Dios al tercer cielo. Y allí en el trono celestial, entonces se buscará si tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida fue el que Dios desde el principio anotó tu nombre para que vivieras eternamente. Pero como naciste y como nacimos separados de Dios, entonces Él nos da el punto en que podemos redimirnos para poder que nuestro nombre vuelva a ser inscrito en el libro de la vida, porque fue borrado a causa del pecado. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús es el que nos permite a nosotros ahora, cuando vive en nuestro corazón, volver a estar con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, para que cuando vayas, tu alma que es eterna, vaya a la presencia de Dios para ser juzgada, porque la paga del pecado es la muerte, y dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces cuando vamos a hacer ya al juicio de nuestra alma, una vez y para siempre, entonces si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, bueno, esa alma tuya se perderá en el infierno para siempre.
Eso es real. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Bueno, pregúntenle a todas aquellas personas que han tenido eventos cercanos a la muerte. Aún personas que han muerto y han visto el túnel de luz, han visto ángeles, han visto paraísos, etcétera, etcétera. Así como la palabra de Dios también enseña estos ejemplos. Pero también hay muchos que han visto llamas, han visto sufrimiento, han visto dolor, tribulación de almas que cada día, las 24 horas, gimen y lloran no haber creído en la obra de Dios. Así que aquí es donde tú tienes que tomar la decisión y de pensar qué vas a hacer con esta vida que Dios te ha dado. De ti depende. Es aquí en este momento donde tú decides creer en Dios o no, porque Dios te da la capacidad de tener libre albedrío, de escoger. Pero yo te invito para que escojas conociendo la verdad de Dios. Hasta ahora has escuchado la verdad del mundo, que no es una verdad, y la verdad de Dios es eterna. Por lo tanto, te invito a leer la palabra de Dios, y si quieres recibir un discipulado, si quieres conocer a Dios, si quieres junto con tu esposa, con tu esposo y tus hijos aprender quién es Dios para no ser engañados por hombres y mujeres que andan por ahí disfrazados de ovejas, pero son lobos realmente, robando a las personas, creyendo que Dios necesita dinero, que si usted da acá, entonces Dios le da más, que si usted da 10, entonces Dios le da 100. Eso no es, y eso no dice la palabra de Dios. Son hombres que con fábulas mentirosas engañan a las personas para que vengan a Dios, un Dios de prosperidad, de dinero, de salud. No, Dios no es eso. Dios es espíritu. Él es santo, Él es justo y Él es perfecto. Y como Él sabe que tú no lo conoces, Él te invita para que te acerques y lo conozcas antes de que partas a la eternidad, sea con Él o sea al infierno. Tú decides. Muchas gracias por ese tiempo. Creemos que ha sido de gran bendición. Creemos que podemos contarte un poco más de esa historia este próximo miércoles. Así que cada miércoles a las 7 de la noche te esperamos para que conozcamos un poco más quién es Dios. Felicitaciones por este tiempo. Has invertido el mejor tiempo de tu vida y ahora quisiera orar por ti. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pongo la vida de mi hermana, de mi hermano, de mi amigo, de mi amiga que me escuchan y me ven por este programa, para que Dios en tu omnisciencia y en tu omnipotencia, Señor, le permitas a él ver la gloria tuya. Yo sé que mi hermano tiene necesidades. Tal vez hay alguien enfermo que está necesitando una sanidad. Tal vez hay alguien que tiene un problema económico y necesita resolverlo. Tal vez hay alguno que tiene su problema marital, familiar, o tal vez hace tiempo que no habla con sus hijos. Pero en este momento, Señor, yo te pido que tengas misericordia y que muestres tu poder y tu gloria, tu amor y tu misericordia a mi amigo y a mi hermano, para que él pueda ver que tú eres un Dios real, que existes y que te has manifestado en nuestras vidas y quiere darte a conocer a las nuestras. Por lo tanto, Señor, hoy te pido que por favor escuches la petición que en mi hermano está ahora, el anhelo que haya en su corazón, Señor. Por favor, te lo pido por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al cargar nuestros pecados y para que Él pueda tener vida y vida eterna. Te lo pido, Señor, y que podamos testificar de ese milagro que hoy tiene el Señor para ti, porque más que milagros, más que sanidades, más que prodigios, el verdadero milagro de Dios es que hoy nazcas de nuevo. Así que te invito, mi hermano, para que nos acompañes y para que estemos siempre atentos a esta programación. Dios les bendiga.